Apologies, I don't Entonces, speak una Spanish. disculpa, no hablo español. Y sé que mi esposa está muy molesta con eso porque mi nombre es Marios y sí parezco latino y mi acento también, el inglés está más cercano al colombiano, pero tampoco soy de Colombia. Soy de Grecia. Nací y crecí en Atenas y después tuve un camino muy interesante. Fui a Polonia y después a medicina interna en Alemania y después pasé a Harvard y después de Harvard fui al Caribe. Y hoy hablaremos un poquitito sobre los tipos de evaluación continua, los beneficios de una evaluación formativa. Les voy a mostrar un nuevo método que descubrimos sobre las evaluaciones formativas. También se puede utilizar para su materia. Les voy a hablar paso por paso. Es una travesía muy interesante. Todo lo que hacemos sobre la evaluación. Son decano de la Universidad St. George's. Estamos ubicados, aquí está Venezuela, aquí está Trinidad, aquí está donde estamos Granada, Barbados. Estamos en la porción baja de Caribe, más abajo de los huracanes, no nos llegan los huracanes. Pero se ve un lugar muy similar como este, hay muchas palmeras y demás. Para mí aquí se siente como estar en casa. Esta es nuestra universidad. Tenemos 6,000 estudiantes de medicina. Somos la mayor universidad fuera de los Estados Unidos. Principalmente tenemos estudiantes de Estados Unidos, número 1 en proveedor de médicos a los Estados Unidos. Entonces es un campus muy, muy bonito. Estamos en una península desde nuestra oficina. Siempre podemos ver el mar, que es algo lindo. Y aquí está el aeropuerto muy cercanos. Cuando aterrizamos ya en 5 minutos ya podemos estar en la universidad. Entonces es toda una atmósfera muy linda, como se podrán imaginar. Entonces, vamos a empezar con unas definiciones interesantes. Entonces, número 1, ¿qué es el aprendizaje? Aprendizaje es adquirir conocimiento y habilidades, tenerlos disponibles a memoria para utilizarlo para resolver problemas futuros y oportunidades. Si ustedes no han leído este libro, les sugiero a todo mundo fuertemente que lean este libro que se llama en inglés Make It Stick, que se pegue, que se quede. Yo no gano y no conozco ni siquiera a los autores, pero es un gran libro que les va a ayudar a todo mundo a entender un poquitito más sobre el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando estamos hablando de aprendizaje, daremos la definición, algo que puedes traer a la memoria. Tienes la memoria y sigues avanzando y comprendes diferentes problemas, pero mitos muy interesantes que tenemos o verdades muy interesantes es que al volver a leer el texto es la estrategia de estudio menos productivo. Los estudiantes lo que hacen es dar conferencia, abren el libro, lo leen y lo cierran, lo vuelven a leer otra vez y lo cierran, y eso lo pueden repetir en 10 ocasiones y no lo van a recordar. Les das una prueba y no les va bien. Entonces es una cosa muy interesante que los estudiantes no lo saben, ni los profesores, que volvemos a hacer es práctica masiva. No es bueno, no es productivo. El acto que se llama spacing out es el más efectivo, el espacio. Yo leo algo el lunes, espaciamiento, y voy a leerlo el siguiente lunes y voy a leer nuevamente el mismo lunes y después lo recuerdas, mejora memoria a corto y largo plazo. Otro se llama alternar entre diferentes problemas o temas, produciendo un aprendizaje más a largo plazo. Leo ya la anatomía intercalar, pues, y mañana química y después microbiología y al día posterior a lo mejor patología, y repito eso la próxima semana en este intercalado en vez de leerlo una y otra vez y nuevamente otra vez. No es bueno. Tu cerebro debe cambiar de imágenes, debe de cambiar con diferentes imágenes. Es difícil, y mientras más difícil es,
es mejor lo recuerdas. A los estudiantes no les gusta porque no se sienten bien con eso. Los profesores tampoco. No lo ponemos en el método de estudio. Otro, antes de resolver el problema, antes de que usted te diga, que esto se le llama resolver. Por ejemplo, hoy tenemos anatomía, hablamos de corazón, tenemos una conferencia, pero antes de ir a la conferencia le voy a dar una pregunta de opción múltiple sobre el corazón, pero los estudiantes pueden decir, no me lo has explicado. Sí, sí lo puedes hacer, pero al darles esta opción múltiple y que los estudiantes traten de sacar sentido hablando de algo que no han aprendido, ellos lo van a recordar mucho mejor que si haces una conferencia, después contestan opción múltiple. Es así de fascinante el cerebro, así nos ha mostrado, particularmente desde los estudiantes que están en el K12 en la preparatoria, pues. Y otro, que somos susceptibles a ilusiones, tenemos muchas ilusiones, que conocemos el material porque ya lo leí 10 veces, ya me lo sé. Es una cosa muy importante calibrar nuestro conocimiento, es continuamente probarnos. Y después vamos a entrar a otras evaluaciones formativas. En otras palabras, lo que yo aprenda hoy lo tengo que volver a probar todos los días. No es que me estoy probando, sino al final de la semana o al final del mes o cuando el profesor ya me vaya a aplicar el examen. Un estudiante necesita hacer esta prueba, su prueba cada día por su cuenta. A esto lo llamamos hacer una reflexión, o por los profesores que preguntan, podemos hacer una evaluación formativa o sumatoria. Entonces, aquí los puntos claves del proceso de aprendizaje, exactamente lo que hablábamos, es hacer el quiz, un examen de los estudiantes. En lo segundo, el espacio espacial, no leer los mismos materiales una y otra vez, sino dar espacio e intercalar, cambiar entre las diferentes materias o materiales, elaborar, generar, reflexionar. Es todo este proceso de tratar de obtener materiales que no has aprendido, hacerte pruebas y volverlo a probar. Y calibrar esto quiere decir que estoy calibrando mi conocimiento. Quiere decir que hago una prueba, veo lo que no sé de la prueba y vuelvo a leer esa parte y regreso. Y en la siguiente es mezclar y combinar. Tomo todo eso y las combino. Una mezcolanza por mucho. Es la mejor manera de aprender rápido a largo plazo y en realidad a corto plazo también. Claro que podemos hablar sobre estas cuestiones durante días y meses. Hay todos cursos completos, pero les estoy dando una explicación muy breve para poder avanzar a la siguiente parte. Entonces, tipos de evaluaciones. Estamos muy interesados, como vieron ustedes aquí, sobre hacer el propio quiz. Por eso lo tengo marcado en azul. Y creo que el mejor método, mi opinión personal de lo que he visto de los estudiantes, que el mejor método para aprender, obviamente todas las demás son importantes, pero el más importante es el quiz, que te aplicas tú mismo. Evaluaciones una y otra vez y otra vez y otra vez, en la mañana, en la tarde y en la noche, como lo decimos, para comer, para desayunar y cenar. Entonces, tipos de evaluaciones. Tenemos varias de ellas, pero vamos a hablar sobre los dos tipos principales, lo vamos a llamar formativo y de sumatoria. Aquí pueden ver aquí la definición de una evaluación es el componente fundamental de tanto enseñar y aprender enmarcado en la obtención de certificación. Esto lo dice Norsimo. Vemos aquí los principios. Claro que hay que tener objetivos, tenemos que tener las metas de por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos evaluando, cómo evaluamos y demás. Esto es de un artículo muy interesante de 2007 de Epstein, que les recomiendo fuertemente que lo lean. Y después pasamos a la carne de nuestra ponencia, que es la siguiente. La evaluación, el assessment es diferente a la evaluación porque lo pueden utilizar intercambiable. Yo quiero evaluar a mis estudiantes y otro dice quiere hacer la evaluación.
que es valoración, análisis, apreciación. El assessment aplica el resultado de los estudiantes. Yo mido en apreciación cómo van mis estudiantes. Esto es el assessment o apreciación. La evaluación describe cómo funcionó el curso. ¿Ven una diferencia? Y uno es el estudiante. El estudiante sacó una A, una B, una C, o después cómo le fue, como el curso de anatomía, si se compararía el curso del 2021 al 2022, hubo diferencia entre los riesgos. Esto sería una evaluación. Cuidado, cuando hablamos de assessment, hay esa apreciación o OSCEs o opciones múltiples que estén tomando los estudiantes. Ya en sí la evaluación, ahí es algo mucho mayor. Yo soy un rector, me interesan las evaluaciones. Si eres director de curso de anatomía, estás interesado sobre las apreciaciones o las valoraciones que creas. Es un ejemplo interesante. Entonces, vamos a ver los tipos de apreciaciones o valoraciones. Vamos a llamarlas así, o examen. Es el examen que le damos para tener un puntaje y cuenta para el curso. Este examen es de TENS, un examen final. Entonces, la evaluación o examen que hagas, este curso va a aplicar en su examen final, este sumatorio. El formativo es todo lo que hace el estudiante para su propia retroalimentación y realmente no cuenta para el curso. Hacemos algo y tienen su retroalimentación. No soy bueno en esto. Es como un diagnóstico. Entonces, alguien me puede preguntar si es parte de la sumatoria. Sí, son las herramientas que tenemos de diferentes diagnósticos o examen. Los de opción múltiple son sumativos y formativos. El estudiante puede tener un puntaje o solamente formativo, no hay puntaje, pero sabe que lo hizo bien o no y no va a contar, no va a aplicar en nada. Para darles en términos mucho más divertidos, para comprender las diferencias entre sumatorio y formativo. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante y el chef prueba, ¿no? Es una evaluación formativa, pero si nosotros ya pagamos el dinero, fuimos al restaurante, entonces es uno de sumatoria. Aquí hay formativo en sí, cuando el chef prueba su propia comida y él dice, necesita más sal, y le agrega sal, pero cuando yo ya la voy a comer o lo comen ustedes y hemos pagado y nosotros lo probamos y decimos, es muy bueno, eso es sumatorio. ¿Les hace sentido? Bien, entonces, como ustedes, el diagnóstico y el examen nos da el aprendizaje y la retroalimentación. Estas son las diferentes formas de hacer este examen o diagnóstico. La forma más estandarizada que podría ser muy bien, bueno, desde el punto de vista administrativo, controlada, son las opciones múltiples. Y es por eso que están tan disponibles. En Estados Unidos tenemos el USMLE, paso 1, 2, los de consejos todos son de opción múltiple, exclusivamente porque creamos un examen válido y confiable, estandarizado. Nos gusta mucho. Entonces voy a mostrarle un método interesante de cómo estos diagnósticos o examen pueden ser formativos y sumatorios. Les voy a introducir preguntas progresivas de opción múltiples. Ya vimos los diferentes diagnósticos, exámenes. Vamos a hablar ahorita de opción múltiple. Y aquí pueden ver mucho de ello en estos libros. Yo soy autor de estos libros, por eso se los pone, son del Elsevier, ha sido gran patrocinador y gran aliado, socio para mí. En cualquiera de esos libros encuentras preguntas de múltiples opciones. Esta revisión de Grey's Anatomy, 3,500 preguntas de opción múltiple que usamos en mi escuela y en muchas escuelas de Estados Unidos como formadoras y sumatorias. Y hay otro que es muy interesante y nosotros ya nos inscribimos en St. George, que se llama Clinical Key, y este tiene, como ustedes ven aquí tiene 2,730 preguntas, son viñetas clínicas, aquí ves las viñetas.
Y pueden apreciar aquí, por ejemplo, lo mismo que para el USMLE Paso 2, que tiene 1875. Son muchas preguntas para este diagnóstico, examen formativo. Yo les digo a mis estudiantes, cubren 100 preguntas cada semana de esta plataforma durante los próximos 6 meses. Al final de los 6 meses practican y yo lo puedo ver. Clinical Key me da a mí un análisis que es muy útil. Yo ahí puedo ver cómo van mis estudiantes. Y lo mismo aquí para el paso 2. Aquí podemos ver pregunta. Por ejemplo, nos dice mujer de 60 años va al médico por dolor de pierna y demás y demás. Esto es lo mismo. Y después, aquí lo interesante con Clinical Key tiene todos los libros del Elsevier ya cargados. Que quiero revisar, por ejemplo, mis libros, que son libros del Elsevier. Ahí yo quiero ver la respuesta, quiero leer al respecto. Ahí aparece y yo veo la respuesta. Voy por el libro, leo el texto. Todo está integrado en la misma plataforma, entonces es una herramienta muy útil, por eso nosotros suscribimos a ella. Ahora, estoy seguro que ustedes conocen la taxonomía de Bloom. Esto ya se los han comentado 1000 veces. Nos dormimos y vemos a Bloom ya en nuestros sueños, hasta en los sueños. Pero aquí lo importante es que la memorización, la memoria, es lo primero que llamamos la parte primaria de nuestro aprendizaje. La segunda parte es comprender. Entonces, primero memorizamos, entonces podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Los tríceps o el bíceps está insertado al nervio musculocutáneo. Lo entendemos, ya sabemos lo que hace el bíceps, que es la flexión. Y después tenemos que aplicar eso. Y después tenemos que analizar, evaluar y crear. En la parte de crear es lo que nosotros hacemos, lo que los profesores hacemos. Creamos preguntas de opción múltiple, que sería muy bueno que un estudiante cubriera todo esto y eventualmente pudiera empezar a crear preguntas. Entonces, tomamos este modelo y creamos un modelo muy interesante que nosotros lo llamamos preguntas MCQ, preguntas progresivas de opción múltiple. Entonces, históricamente, si ves una pregunta de opción múltiple hace 10 o 20 años, era para memoria. ¿Cuál de las siguientes es la contraindicación de los bloqueadores H2? En esa pregunta la sabes o no, pero se llaman preguntas de memoria. Ya no utilizamos estas preguntas más, utilizamos más análisis, preguntas mucho más complejas. Y después, el USMLE, estos son los que empujaron en esta dirección. Creamos algo que se llama la viñeta clínica. En vez de ser una pregunta de una línea, tenemos un párrafo, 150 palabras que les da pequeñas historias. Por ejemplo, mujer de 65 años llega a urgencia por dolor torácico severo que irradia hacia el brazo izquierdo. Las pruebas de laboratorio mostraron un aumento de deshidrogenasa lactato. Es un infarto al miocardio. Y después la pregunta sería, ¿qué esperarías ver en el electro? Entonces, hay que conjuntar varias cosas. Es una viñeta clínica. Ahora, nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan a través de nuestras preguntas múltiples, de opción múltiple, en manera progresiva. No es solamente escribir una pregunta aleatoria de opción múltiple, sino es toda una metodología creada por el profesor que voy a conducir a mis estudiantes, llevándolos desde la memoria, llevándolos a la aplicación. Entonces, les voy a explicar algunos de estos ejemplos. Entonces, aquí lo progresivo es la opción múltiple que conectan horizontal y verticalmente basándose en dificultad. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tomar un tema, el infarto al miocardio, y en integración vertical puedo hacerla más difícil, o puedo conectarla con anatomía, pasándolo a fisiología, a patología. Les voy a dar ejemplos de cómo hacemos esto.
Entonces, esto es el ejemplo. Podemos hacer anatomía y verticalmente, horizontalmente lo conectamos. Y lo que ven aquí, primer, segundo, tercer orden, es la definición que damos de memoria en la taxonomía de Bloom para entender qué es el segundo orden, analizar el tercer orden y demás. Les voy a dar los ejemplos y esto es realmente muy padre. Todo el mundo va a disfrutar esta parte. Vamos a empezar con la del primer orden. Utilizamos una técnica clonar. Tomo esta pregunta de opción múltiple y la conservo al aumentar la dificultad de opción múltiple. Este es bastante claro de este libro. Y es un varón de 25 años, llega a urgencias porque se cayó en un camino resbaloso y se lesionó la extremidad superior. La evaluación física muestra abrasiones en el músculo braquial del tríceps. Ahora imaginen, toda la pregunta aquí, esta no necesita nada de esto. ¿Cuál de las siguientes nervios tiene nervación con el músculo braquial? ¿O lo sabes o no lo sabes? Obviamente, la respuesta es muy fácil. Perdón. Aquí nuevamente la misma viñeta. Y una radiografía de su brazo muestra fractura de la porción media del húmero. ¿Cuál de los siguientes nervios están lastimados? ¿El radial? Esta es su primera orden, es memorización, ¿lo sabes o no? Pero ahora hice una viñeta alrededor de ello. Ahora vamos a avanzar arriba en la escala de Bloom. Taxonomía de Bloom. Ahora aquí. Aquí es la misma viñeta. Era resbaloso, se cayó. La radiografía muestra fractura en la porción media del húmero. Y no estoy preguntando por el nervio, que sería lo fácil. Estoy preguntando qué músculo. Esto quiere decir que como estudiante yo debo pensar, bueno, si me está preguntando por un músculo, ¿qué nervio va alrededor del cuerpo del húmero? El radial. Si el nervio radial está lesionado, ¿qué músculo también se afecta? Bueno, entonces es el tríceps. ¿Cuál estaría paralizado? El tríceps. Ahora estoy conjuntando dos cosas y las embono. Esto se vuelve una comprensión. Vamos a hacer más difícil, vamos a avanzar en la taxonomía de Bloom. Es lo mismo aquí. Fractura de la porción media del húmero. Ahora, ¿cuál de los siguientes va a estar presente durante la evaluación física? Bien, entonces, si el nervio radial está identificado con la porción media del húmero, se corta. Si pierdo el nervio radial, pierdo los tríceps, pero también pierdo todos los extensores. ¿Qué va a pasar? Mi muñeca va a estar caída. Los extensores, parálisis del nervio radial, ya han desaparecido. Es parálisis del nervio radial. El estudiante tiene que pensar más allá para llegar a eso por esta muñeca caída. Lo avanzamos al cuarto orden de la taxonomía de Bloom. Bien. Aquí lo mismo, estamos haciendo un clon. En vez de la porción media del húmero, así se fracturó, pongo radiografía, no describo, pongo radiografía. Aquí radiografía de su brazo nos muestra esto. Entonces el estudiante ahora no viene de mí el diagnóstico, él tiene que comprender que este es el cuerpo, es una fractura diagonal, espiral. Diagonal, y en el cuerpo del húmero nuevamente involucra el nervio radial. ¿Cuál de los siguientes déficits va a encontrar en la evaluación física? Ahora tiene más dificultad. Esto quiere decir que en la evaluación física, ¿qué es lo que ocurre? Imaginen, hablamos sobre la muñeca caída o parálisis del nervio radial. El puño es muy débil, incapacidad de formar puño. Sería muy difícil que esta persona hiciera esto. Entonces, ven de estas preguntas de opción múltiple, ustedes las pueden utilizar en cualquiera de sus exámenes, pero pueden crear la herramienta formativa que el estudiante aprende de ella en una manera paso por paso, y eso lo pueden hacer para todo: anatomía, bioquímica, medicina interna, pediatría. Lo que se puedan imaginar. Es difícil hacer esto porque en su mente ustedes tienen que diseñarlo. Pero tomé un nervio y les voy a mostrar el infarto al miocardio. Ustedes son médicos, creo que ustedes van a comprender esto.
Entonces, esto es infarto al miocardio. Vamos a aumentar complejidad. Varón de 60 años llega de urgencias traído por su esposo por dolor torácico intenso y que no cede. Dolor torácico, todo el mundo piensa sobre el infarto al miocardio. Describe el dolor como retroesternal que radia al lado izquierdo de su cuello y a su hombro y que desciende al aspecto posterior de su brazo izquierdo. Esto es algo timo. No hay antecedentes familiares. Su temperatura es bastante normal, pulso normal, presión arterial normal. El electrocardiograma muestra un infarto al miocardio que está afectando la pared ventricular anterolateral, cuáles de las siguientes arterias suministra o aporta el área infartada. La arteria interverticular es claro. Clínica, pregunta, conocimiento. Este es el primer orden. Y podemos tener otra. Ese fue el primero. Nuevamente clonamos con la misma viñeta y estoy cambiando aquí. Pero lo que estoy cambiando es lo que está en rojo y en azul. Todo lo demás permanece igual. Y el muestra infarto al miocardio. Hay geografía coronaria muestra que 80% de la arteria que aporta a la parte posterior del corazón, un tercio, está ocluida. ¿Cuál de esas arterias está ocluida? ¿Es de primer orden o lo sabes o no? Necesitamos la parte de memorización. Pero eso es la herramienta básica. Avanzamos ahora a un segundo orden. Aquí lo mismo, bloqueo total de la arteria anterioverticular. Esta persona le van a hacer un CABG para un injerto de bypass. Cuando se expone la arteria para el procedimiento, ¿cuál de las siguientes venas está en mayor riesgo? Entonces necesitamos saber qué vena está a un lado de esa arteria. Este es el segundo orden. Y por supuesto, ¿qué es la vena cardíaca mayor? Entonces, nuevamente, un segundo orden, oclusión significativa es arteria coronaria derecha. ¿Cuál de las siguientes arterias va a tener flujo sanguíneo normal? Nuevamente, la anterior descendente. Nuevamente, es muy claro. Vamos a pasar entonces a una segunda. Y nuevamente aquí, la misma situación. ¿Cuál de las siguientes arterias tiene mayor oclusión? La izquierda coronaria, la de tercer orden. Ahora entramos en lo divertido. Y tenemos aquí una pregunta de tercer orden exactamente igual planteada. Y después una de las arterias coronarias está ocluida. Este es el angiograma. En el angiograma, el estudiante tiene que encontrar lo que está pasando y preguntamos cuáles de las siguientes áreas tiene el infarto. Y ven ustedes cómo va escalando la dificultad y vamos siguiendo la taxonomía de Bloom cuando hacemos una evaluación formativa para nuestros estudiantes, que se vuelve una herramienta de aprendizaje. Pasamos a fisiología ahora. Cambiamos algo totalmente diferente, pero estamos utilizando la misma viñeta de anatomía. Hacemos integración vertical, hablábamos de horizontal. Dentro de la misma anatomía ahora vamos a lo vertical, integración vertical. Entonces decimos que el electro muestra una elevación del segmento ST en 7 a 9. ¿Cuál de las siguientes partes del miocardio están afectadas? Pregunta del segundo orden. Esta es anatomía y fisiología también, entonces estamos mezclando las dos. Vean esto. El electro muestra que hay una elevación del segmento ST en B7, B9. ¿Cuáles de las siguientes arterias que aportan a esta área? Una vez que comprendemos entonces del B7, B9, que parte del miocardio, que es puramente la fisiología, entramos a anatomía para pensar entonces cuál es la arteria que aporta allí. Tercer orden, en vez de decir hablar del B7 y B9 que han sido afectados, lo que hacemos es que les mostramos el electrocardiograma y decimos interpreten. Y tienen que interpretar en el electro. Estamos utilizando anatomía y fisiología aquí. Ahora podemos hacerlo más complejo. Anatomía, fisiopatología. Es una mezcla mayor. Al estudiante tiene que analizar muchas cosas. Nuevamente aquí tiene un infarto de la pared inferior, falta de aire aguda, edema pulmonar, Doppler muestra regurgitación mitral aguda. Y entonces, ¿cuál de las siguientes complicaciones está presente? Es una ruptura del músculo papilar posterior
intermedial. Esto contiene tantísimas cosas, pero si eres estudiante, más bien, si tú eres profesor y quieres averiguar si un estudiante tiene problemas en un concepto, si se hace este tipo de evaluación formativa en una manera progresiva, puedes probarle al estudiante: eres bueno en anatomía y bueno en fisiología, pero muy malo en esto. Tienes que regresar, no estudia las otras cosas, solamente estudia la fisiopatología. O eres muy bueno para memorizar cosas, tienes mucha información, pero no puedes analizar. Entonces le puedes dar a un estudiante una gran retroalimentación. Ahora, si quieres hacerlo en la sumatoria, se toma esto y lo puedes poner como una sola pregunta. Inmediatamente comprenderías quiénes son los estudiantes que conjuntan cosas y quiénes no. Entonces, múltiples usos de cómo puedes utilizar estos diferentes tipos de evaluaciones. Y lo pueden hacer en el tercer orden. Y nuevamente, esto es mucho más difícil. En vez de decir que el electro muestras aquí el electro y nuevamente ruptura del músculo papilar. Entonces lo escalamos a un nivel y esto más o menos te da la idea de qué es lo que realmente está pasando. Creo que ya es la última. A nivel de evaluación. Entonces, si queremos hacer una recapitulación, se tienen muchas herramientas, o nosotros tenemos muchas herramientas en nuestras manos de cómo estandarizar las evaluaciones, pero necesitamos pensar como una herramienta de aprendizaje, y esta es nuestra evaluación formativa. Cuando lo pensamos como una herramienta de aprendizaje, debe ser diseñado en una manera que haga sentido para ustedes y para los estudiantes, porque tiene que hacer sentido para ustedes, para que ustedes los lleven por esta vía lógica, y debes ver que el estudiante va a aprender. Si él no aprende, usted interviene, les pueden ayudar a apoyar en ciertas partes sobre las cuales ustedes tienen un objetivo que ellos no han comprendido. Este es nuestro método progresivo. Es una nueva manera de aprender a través de evaluación formativa, opción múltiple. Pensamos que esto será una herramienta muy útil. Tenemos muchas plataformas libres, esto y lo otro. Entonces es como nosotros como profesores vamos a tratar de conjuntar estas cosas y les vamos a dar a los estudiantes una experiencia nueva que no han visto antes. Creo que si tratan de hacer esto con el elemento que les encante más, lo que sea su preferencia. Diseñan 10 preguntas de opción múltiple de esta manera. Número 1, no es tan fácil como se piensa, es difícil, pero a los estudiantes les va a encantar y van a aprender muy rápido, les prometo esto. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Estoy abierta a preguntas que alguien pudiera tener y con mucho gusto puedo hablar al respecto. Don't be shy. Adelante con las preguntas. Yes. ¿Cuánto tiempo se lleva para crear? Now, Yo ya he hecho algunos libros y tengo libros de opción múltiples y demás. No me lleva a mí mucho tiempo. Lo que me lleva mucho tiempo es identificar una enfermedad o un padecimiento y tratar de pensar cómo va. Tengo que hacer un mapeo, crear lo que se llama en educación un mapa de concepto. Tengo que esbozar este mapa de concepto y después la viñeta es clonar. Primero hago la primera, la segunda, la tercera y cuarta, todo es copy-paste y voy cambiando pequeñas cosas. Lo más difícil es el mapa de concepto, pero todos nosotros tenemos una preferencia, nos gustan algunas enfermedades y conocemos todos. Si empiezas con eso se va muy rápido, pero cuando empieza uno con algo que, si tú me hablas a mí de retinoblastoma, no es mi especialidad. Yo nunca fui un gran fan de eso, de los ojos, que es algo muy importante, sí, pero entonces tengo que abrir el libro, tengo que leer, tengo que tener una muy buena comprensión. En la taxonomía de Bloom debo analizar y crear. No es tan sencillo como comprender, debo estar en alto nivel. No te lleva mucho tiempo, una vez que lo intentas ya le agarras. No tienes que hacer 15 preguntas, 3, 4, 5. Depende de usted.
Yes. ¿Sí? One second. Un segundito, un segundito. We use formative evaluations assessments. Students don't pay attention because they're formative. Now that you're explaining that maybe we increase the complexity and we identify the different areas that could be more interesting if they knew about this. What's your experience? That's a great question. Esa es una muy buena pregunta. So the question was Entonces, la for, pregunta fue, yeah, I guess everybody speaks creo, Spanish. bueno, Sorry. todos hablan en español. Perdón, Classic. clásico. Entonces, There are a couple of things that you can hay do. You unas can do cuantas cosas something que pueden in hacer between. algo entre So we medio. call those formative assessments, Los which is llamamos only for estos their diagnósticos o benefit, right? examen formativo es para su beneficio solamente. As you said, Y students como do not dijo pay ustedes, attention. los estudiantes no So we prestan came with an atención. interesting method. Sacamos un In método my university, interesante. En mi I'm pretty sure universidad estoy everybody's seguro smarter here than I que am. You todos can los come demás with son better más ideas. inteligentes, podrán tener mejores ideas que la mía. What we came Pero up and lo we say que to the sacamos students y lo is que le that decimos you a need los to do those estudiantes es que necesitan formative assessments, esas diagnósticos, do it in exámenes class formativos. together. Lo podemos hacer en clase, All lo the podemos students hacer have to juntos. come to class. Tienen que venir a clase los And then me as a estudiantes. professor, I'm gonna Para put mí, it up, como profesor, yo lo and voy a ir everybody has poniendo y clickers. todo el mundo tiene And sus then we do the audio-visual dispositivos y pueden response, hacer right? respuesta audiovisual Real time. en tiempo real. And we say to the Y le students, decimos a los estudiantes, it's unprofessional no es profesional to come not el prepared. llegar So no you preparado. have to be prepared. Tienen que estar preparados. So Entonces, the multiple choice, it opción will not múltiple count no va a contar. if you are unprepared. So the multiple choice, let me phrase A it ver, the déjeme correct way. plantearlo de la manera Multiple correcta. choice doesn't really La opción count, múltiple no but because cuenta the realmente, professionalism points, pero they porque count, los puntos de you need profesionalismo to get at cuentan, least half of the tienes que questions I tener put la on the board mitad de correct las preguntas que yo in order to planteo get the K that you correctamente were in para class. tener Otherwise, your professionalism points. la certificación que estuviste en clase. De lo contrario, afectarás tu So, I'm taking a profesionalismo. formative assessment Tomo and I una give a evaluación little bit formativa of, y le pongo un poquitito power, if de you want, poder without being sin crazy, salirme right? pues de Like la one medida, point, which is como a afectarle con un professionalism punto. point. Estoy Try to get at tratando least aquí el punto 50% de correct. profesionalismo. Because if Les you cannot pido el get half of the 50%, porque si no questions responden a la correct that I mitad put in de the estas board, preguntas que that yo means you planteo, didn't study. quiere decir que no And I estudiaste, consider not y yo studying an considero no unprofessional estudiar behavior. Give you an una example. conducta no A profesional. student comes to Si llega un the estudiante, por ward, ejemplo, we're with llega the a patient, nuestra sala, estamos en and I'm asking you a paciente y question, estoy haciendo una list pregunta. me the risk Hazme factors of lista de los heart factores de failure. riesgo de insuficiencia He cardíaca. doesn't know. Y el paciente, Okay, go home, el read it, estudiante we no lo talk sabe, ve a tomorrow. casa, He léelo y comes the hablaremos next day, mañana. Al día and I siguiente ask him llega, the same le question. hago la misma Tell me pregunta, the risk factors. And the dime student los says to me, factores de I don't riesgo y el know. estudiante vuelve a That's a decir, no lo sé. professionalism Eso issue. es un So I problema de would cut him points profesionalismo. for Le voy a quitar professionalism. puntos por Because profesionalismo, porque professionalism el and profesionalismo knowledge, y el they go together. conocimiento van So we took juntos. that concept Tomamos and we say este to the concepto y student, le sure, decimos al estudiante, sí, you have to be prepared. tienes que estar You don't know preparado. everything, and No that's sabes okay. We todo, don't want está you to bien, score no 70, queremos que 80, saques el 90, no. 70, 80, Like 90, half of it. la And we mitad. said half, Y because if dijimos you la only mitad put porque B, si B, pones B, 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 your chances is to tus get 33.3%. probabilidades es tener, ahí ya sacas 33.3%. That's a way to make Esta es una manera de a little bit, hacerlo you know. formativo un poquitito más The other thing, fuerte, pues. you know, if we say to them, Y si les 200 questions decimos at a home, 100 preguntas en casa, right? And we give them one y les damos professionalism point un that they punto de did it, profesionalismo and they por have to do it hacerlo, by Friday, y 5 lo p.m. tienen que hacer el viernes a las 5 de la We can tarde, see nosotros podemos ver if a student went si un at, estudiante 4:45, ingresó a las 4:45, abrió let's say the clinical key, la, and in every ya, question put B, la B, clave. B, Y a B, todas and las did all the preguntas questions within contestó 15 con B y minutes. contestó If they en do that, we're 15 gonna call them minutos. in. Si hace eso, pues los And be vamos a like, llamar a I showed you. oficina. Don't do that Ya te again. vi, I'm gonna get no away lo vuelvas a hacer professionalism porque voy a quitar And then puntos everybody- por so then you create profesionalismo. a culture Se crea una that cultura it's okay que once está or bien una twice, o dos you know, veces, ¿sabes? some students not Algunos to do exactly estudiantes everything, but if no we catch hacen them, todo, then it's a pero professional si les issue and damos having esa points. chance, pues es una And as you cuestión know, they will do profesional. everything for a point. Y ellos hacen todo por un punto. Yes, sir. Igual forma, en español. One second.
En su experiencia, In your ¿cómo ha experience, funcionado el utilizar un how solo examen con has estas diferentes tipos using de one type of preguntas exam o de with orden, these different types of questions or having them in the o different order? utilizar de manera semanal, primer orden, What's the siguiente semana, difference if you segundo orden, use in a tercera week semana, the first siguiente order orden, and the next week aunque the el second tema order, no sea el mismo que even se though está the abordando? topic is not the same as being touched? Maybe you would like a rephrase of that question. I don't think I. ¿Puede repetir su pregunta? Now, one more time, just because. Sí. Nosotros realizamos un examen al We inicio do an exam at the beginning con anatomía with anatomy. y este examen de And anatomía this tiene examen preguntas de primero, segundo, with tercero y anatomy cuarto. has first, second, third, and fourth order. Hacemos, And o, then bueno, esa es we, una opción, that's one option. o la segunda opción, And the second option, hago in un the second examen option, con I do an preguntas de anatomía de exam primer with orden, first order la siguiente anatomy semana questions, the un next examen week de an anatomía de anatomy segundo with the orden, second order, y la siguiente and the semana next un week examen de tercer orden, anatomy with aunque third ya en la order, tercera semana esté although in viendo the temas third de week I'm fisiología, por already ejemplo. into physiology. ¿Qué les ha funcionado mejor? What has worked better? Yeah, okay, I'll tell you about that. It depends what type of Depende curriculum qué you have. tipo de plan de estudios tengan ustedes, So, entonces it's disciplines son or disciplinas organ o system está basado en We have in my Hay school sistemas en mi organ escuela, system está based. basado en So when I sistemas y became, órganos. Dean of Basic Cuando Sciences, we changed fue the curriculum rector 6 years ago. de ciencias From básicas, disciplines to de organ ese system cambio de based. 6 años It y works cambió both a ways. sistemas y órganos. So if you have a Funciona de discipline ambas and maneras. Si anatomy tienes today and de una biochemistry disciplina, tomorrow and anatomía physiology the hoy, day after bioquímica el tomorrow, you siguiente, can do that. y lo pueden hacer. If you do Si organ ustedes system based, están trabajando basando en we do, sistemas, let's say, cardiopulmonary, hacemos renal, as a module. cardiopulmonar, So we renal, have como biochemistry, módulo ethics, bioquímica, we have ética, everything tenemos together. todo ahí conjunto. It's a little bit Es un different. poquitito diferente. The take-home El message mensaje is that students, they es need que every los single- they need the estudiantes first order, they need necesitan the el primer second, they orden, need el the third. segundo y el tercer. The timing, El it's up to you tiempo as how depende many como weeks you have de ustedes, available, cuántas how many semanas faculty tienen you have, and so on disponibles y también so cuántos forth. profesores Now, when you disponibles. have a big Cuando summative se exam at tiene the un end, examen sumatorio al right? final, you need to be sure that hay the que estar validity and seguros the que la reliability validez of the y la exam is confiabilidad checked. del examen esté ya And let me give validado o you verificado. some important things Déjeme here, decirle unas cuestiones importantes concepts. aquí, conceptos. If you have 100 Si tienen questions 100 exam, preguntas, right? un examen de 100 preguntas, you need to necesitan precalibrar your exam, su examen right? To be, let's say, para an average of 80%. que tenga en promedio 80%. If your passing score Si is su 70%. puntaje para aprobar es Now, you tell 70%. me why you're gonna do Y that. pregúntenme por qué se va a hacer esto. So, I'm gonna take Entonces all my yo voy a questions tomar that todas I'm mis gonna put to preguntas that que voy a exam. meter I en have este already examen. tested those Yo ya he questions the previous probado years. esas I preguntas know en how the años students are gonna pasados. Sé perform, cómo van a and I desempeñarse los compose an estudiantes. exam which is Formo un really examen balanced, que esté that I realmente want my balanceado. class Quiero que mi clase to perform se 80. desempeñe o saque Any 80. students, Cualquier one standard estudiante deviation que below esté the o mean una desviación estándar por debajo will de la fail the media class. va a reprobar my la standard- clase. Si one standard deviation una below the mean is 10 desviación points, estándar son 10 puntos right? And the mean is y la 80, media es 80, that means 70 quiere becomes decir the que actual 70 se true vuelve passing score. el puntaje de aprobación need to put verdadero. some Hay fourth que order poner questions, you algunas need to put preguntas some del first cuarto order orden question y to otras have de a primer orden balanced exam. para tener un Now, examen from your 100 balanceado. De questions, sus 100 which is a really preguntas, good que es number un for, buen número para validity and reliability validez y when you put confiabilidad everything cuando together, ya se conjunta you todo, will need 10 questions van a to not count. necesitar que 10 preguntas no cuenten. students, they don't know Los which estudiantes questions. no saben Those qué should be your preguntas. new Estas deben ser questions sus nuevas that you preguntas need to see how que the students, ustedes they're gonna necesitan perform, ver cómo se van a that you're gonna put desempeñar in los your bank estudiantes to que use van a it the meter next al time. banco de preguntas Otherwise, if your para exam is the usar la same every próxima year, vez. the De lo students, they will contrario, memorize the exam los and then estudiantes you're done. memorizan sus exámenes y con Right. eso estás acabado. So, those are a Entonces, couple of estas interesting son things when algunas you're cosas forming an interesantes exam. cuando estás haciendo un examen, Using certain que methodologies. estés utilizando To ciertas make sure that metodologías your para questions asegurarte that you que put tus as preguntas que experimental, has as we puesto say, to see how the como students, they're gonna experimental para perform. ver cómo van a desempeñarse An tus interesting thing is estudiantes. like if I give it to my Algo interesante, por daughter, let's ejemplo, say, si yo se she lo goes diera a to mi hija, economics, que has ella estudia nothing to do with economía medicine. y no tiene nada que ver con She needs medicina, to score ella tiene que less than sacar 30%. menos del 30%. If she scores more Si than ella 30%, saca más del actually more 30%, than en realidad más de 33.3%, algo está mal con mi examen. Quiere decir que una persona sin conocimiento de pediatría no puede sacar un puntaje alto en el examen. Si esto pasa, el examen no es bueno. Hay ciertos pasos que hacemos para armar una evaluación.
un examen. No se escuchó. Open questions, you know, Las preguntas abiertas they're very, very good for son muy formative, buenas para formativo. best for formative. Son lo mejor para Because you formativo can get different porque se answers. pueden It's tener hard to respuestas standardize diferentes. answers. Es Sometimes- difícil estandarizar Because, you respuestas know, porque saben, when you go in a Cuando, higher order te question, manejas en una pregunta right, de orden mayor then you can o have más students who alta, think los outside of the estudiantes box and they can tienen que surprise you pensar that they can fuera find de la other things caja that are also y te correct. sorprenden y pueden encontrar otras Right? cosas If que it's también a son correctas. memorization first Si order question, yeah, es you can una have cuestión de open one. memorización, They're a puedes little bit tener more difficult, abiertos, son un but it's a poquitito más great, difíciles, great method pero for es un formative, gran even método better para than the formativo, multiple aún choice. mejor que opción múltiple. reason we El motivo por el que nosotros purely multiple hacemos choice and not so opción much múltiple y open-ended no tanto questions preguntas abiertas es we want them que to practice queremos for que the USMLE practiquen because para they're el gonna take the USMLE porque van a tomar If el in my school we USMLE. didn't Si have en mi USMLE escuela for no our students tuviéramos to el take, USMLE, I would have yo used 100%, hubiera utilizado al what you 100% said, lo que usted dijo. like a clinical vignette Una without- viñeta without the multiple clínica choice, sin without the answers. las I'd be like, okay, what do you respuestas. think? Entonces yo les diría, bueno, ¿qué piensas tú? makes you think even Eso more and, hace pensar aún más, It's more powerful. es más Yeah. potente. Yes. ¿Qué opina sobre los What's your exámenes a libro opinion abierto? of open book exams when you're using your book to answer? Yeah. In medicine it's hard En for- medicina it's hard to do an es open difícil book hacer exam un examen de libro abierto because porque we have so much tenemos there's no no time, hay we have the time tiempo. element. Aquí I está want a el student, so our elemento multiple del choice tiempo. questions, Nuestras roughly, opciones they are multiplique like, 75 seconds per son question. 75 segundos So por if you have, pregunta. 100 Si questions, tienes 100 we use preguntas, 75 damos 75 Having an segundos. open book, Al libro it's abierto more distraction es mayor distracción than actually good. que I think beneficio. open book questions Creo is que las good if preguntas you're de in al high libro school, abierto son buenas to si get estás the en students to solve preparatoria a para bigger que problem that you have los half an hour. estudiantes You have puedan 4 resolver or un 5 books that you problema, have to do some searching. puedan Medical resolver school, en media don't hora think con is 4 o 5 working. libros. Para It escuela can de be very medicina good no of funciona. open book when you have a small Puede group ser muy bueno discussion, cuando hay una and you have discusión en students pequeños trying to grupos. solve the 8 problem that you estudiantes gave van them. a resolver un That's problema fine. que le has dado. Eso está But for bien. an exam, Pero it's para un the time. examen es el tiempo. And plus, Más, you know, the type of questions, el the tipo de multiple choice, we give them preguntas, to be las standardized. opciones múltiples son para It que needs to estén be, estandarizadas. 75 seconds, 80 Son seconds, 75 2 minutes, segundos, 80 segundos, we 2 use 75 minutos. seconds, that's Hablamos de we 75 found that's the segundos. best Hemos time encontrado that que es el is, mejor tiempo. not too much and No not es too demasiado y no es demasiado bajo. low. Yeah. I think that also for formative También assessment, para we la evaluación struggle formativa, nosotros when we say batallamos to the students, cuando "Do les that at decimos a home", los estudiantes hagan esto en casa. is the environment. Y aquí el problema es el When they take an ambiente. exam, Cuando están tomando un examen, Very serious, se es you muy have your serio, exam, se tiene el you have examen, proctors, aquí está el stressed observador, out. se tiene el When you're at estrés, home, pero ya en sometimes the casa a students are veces sitting in los their bed, estudiantes están en su cama due to questions, y van a pregunta y toman el teléfono, textean un mensaje, se toman hasta la selfie y estoy en examen y el ambiente no es el mismo. Entonces el ambiente tiene un rol enorme de cómo se van a desempeñar los estudiantes. Con eso batallamos cuando le decimos a los estudiantes, haz estas 100 preguntas en casa, ¿podemos monitorear? No. Ahora, creemos que todo el mundo es profesional y que todo el mundo comprende que esto es muy importante porque estamos hablando de atención a pacientes. Tratamos de recordarles esto constantemente, pero con esta generación no está funcionando igual. Cuando yo era estudiante, no era un angelito, por mucho. Entonces era un poquitito, pues, era medio rebelde, pues. Es por eso que yo prefiero hacer lo más que podemos con los estudiantes juntos. Es por eso cuando los estudiantes se van a casa tienen que estudiar y la siguiente parte debe ser bienestar. Ve al gym, ve al gimnasio. No hagas todo en casa. Yo prefiero hacer las cosas con ellos. Yes.
en español. ¿Te parece muy integrativa la The forma way de evaluar? in doing the evaluation is very Porque integrative, desgraciadamente, because los unfortunately, que tuvimos la formación those of us that trained como por materias, per cuando subject, pasamos a las when we clínicas, la went into integración clinic, es the nuestro problema. integration became our problem. Creo que esta es una I think forma that muy this buena, is a pues, very de- good para way los estudiantes. for the students. Pero a mí me But preocupa todavía I'm más still para los concerned que ya están for those that ejerciendo are la already medicina, por in ejemplo, en la medicina professional familiar, practice, in family medicine, for example, porque ellos tienen un panorama muy because grande they have a de large diagnóstico, tienen familias completas, situation una with población, families, a etcétera. whole population for ¿Tienen diagnosis. ustedes So alguna experiencia para the landscape el is broad. mantener el So do conocimiento you have an fresco experience en to este keep tipo all de of this personas, de knowledge fresh profesionales que ya in están this type of trabajando? group that are already working out in the field? So yeah, for the faculty, it's a very Para big issue profesores sí es because they una are consideración busy importante on porque their están practice, they are ocupados en su práctica, treating ya patients, and están then tratando a we want to tell pacientes them, you y know, at the queremos same time, decirles do a the la best misma multiple vez, choice questions. genera además las mejores opciones, We have- preguntas we have, de opción múltiple. we helping a lot our Estamos clinical ayudando a faculty nuestros profesores en clínica by, I think, al faculty basic sciences, taking a lot of load of quitar creating mucha questions. carga de crear And we have the preguntas clinicians to vet y, it. y los It's very clínicos hard son to los get que from los the aprueban. physician and tell Es him, muy difícil "Reduce decirle a your un time in the médico que and come and write pidiéndolo multiple choice que questions." reduzcan su tiempo en clínica It's para much easier venir a that escribir if we will write preguntas de multiple opciones choice múltiples. questions Es mucho más and fácil we si hand it to them nosotros and los say, "What do you hacemos think?" y se las entregamos a ellos y That's les far more pedimos su efficient. opinión. Eso se vuelve mucho más eficiente. Now, some of our Ahora clinicians, algunos de they're los excellent, clínicos son and they can do excelentes that y pueden naturally. hacer eso naturalmente. We have special Tenemos programs for programas faculty especiales development, para desarrollo so de profesores, at least they entonces understand por lo what's menos happening and comprenden they lo que están understand where pasando we're y, moving towards, y pueden entender right? hacia dónde vamos, But to get them, I pero think, a para clinician que un and clínico convert them y los para to a convertir a un full-time clínico medical para educator que se vuelva un and at the educador same being a de full-time clinician tiempo completo y full-time ser researcher, clínico o it's investigador difficult. es So we difícil understand those y things. comprendemos esas So, cosas. Entonces, if you want to put together, we si try to quieren combinar create aquí, full-time medical tratamos de educators crear for our educadores de tiempo clinical completo world, para el mundo try to do clínico y faculty tratamos de development hacer de programs for our programas de clinicians desarrollo so they are able to, para los clínicos como join educadores us as para much as they que can, nos acompañen lo más que because puedan, patient care comes porque first. la atención al paciente va por mucho And this has been primero. very, very Y ha productive. sido muy Because, productivo we don't push porque them. no I'm los not gonna say empujamos, to no voy a decir. one of our internists, "And by the Como way, le digo a I need mis 10 hours in your internistas, no le week to puedo do this." decir, además agrega 10 horas para hacer But esto. I have people Pero sí that tengo have gente hired que he full-time contratado de tiempo in the completo clinical years en los años specifically to do that. clínicos para que hagan esto Very específicamente. hard for surgeons to Es say muy to him, "Do difícil not operate and para come and write decirle a un multiple choice cirujano, questions." They will ven a not gonna do escribir it. las preguntas de opción They'll say, múltiple. "I like No you, van a hacer, pues me Marius, cae you're a muy very bien, nice Marios, guy. eres muy We can go agradable, for a dinner, podemos but I salir a will not comer, write pero yo no multiple te choice voy a questions." hacer las preguntas de opción múltiple. Right? So what we do there is say, Esto "Okay, que hacemos fine, así, not a le decimos problem. bien, no es I problema. will hire Yo voy a faculty contratar a that writes profesores multiple que escriban las choice questions preguntas for de opción surgery, múltiple and para we give it cirugía, to you, te las vamos a and dar I want your y feedback. quiero Is that tener a tu good retroalimentación. ¿Es una question? buena Is it a problem? pregunta? So ¿Es it's un very easy for problema? a surgeon to read and be like, "Yeah, that's good," or, "No, it's wrong." Un Here, problema here, puede here, fix decir, it. está mal aquí, 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 arreglala y lo mandamos a arreglar. Now that Ahora, requires money. eso requiere dinero. So as a dean, I'm always Como looking for money. decano, yo siempre busco dinero. You're very welcome. Yes. Can we use these kind of questions to She's very loud. yes, I am to evaluate transversal skills like communication or Se pueden Absolutely. evaluar habilidades transversales como la comunicación, liderazgo, Ethics, communication, ética, comunicación, profesionalismo. Eligió un ejemplo de de opciones múltiples. Se pueden hacer con todas las materias. Hoy se puede hacer exactamente lo progresivo. Se empieza con algo lentamente y se vuelve muy complejo.
exactly the same. exactamente igual en otras materias. So it's applicable to almost Aplica everything. casi a Simply todo. multiple choice is very La opción visually múltiple pleasing. es You can muy see it and be agradable like, "Oh, I visualmente understand what you're talking about." y se puede comprender a lo que se refiere. Sí se puede hacer en cualquier cosa. Lo mismo con comunicaciones. Empieza con algo muy básico y conforme vas avanzando las estaciones vas aumentando la dificultad. Bueno, no más difícil, pero sí más complejo. Se aumenta la complejidad desde la memorización, Something really, algo challenging. que es de mayor desafío. Gracias. Any other offers? ¿Alguien más? Yes. La malla en su universidad, ¿la tienen como asignaturas, así como materias aisladas o de manera modular? Perdón, en ¿puede una- repetir? ¿Puede iniciar la pregunta? Sí, me refiero en su universidad, In your university, in your school, la malla, el plan de the estudios, curricula la tienen de manera is that de asignatura, per materias subject, aparte, o subjects de are manera modular, separate or sit in modules. como empieza la misma anatomía, fisiología, Anatomy, physiology, las patologías. the pathologies. So yeah, in my university, En mi universidad, we used to have, antes disciplines, teníamos disciplinas, anatomía, fisiología. so it was an Entonces, anatomy department había that un did the departamento de histology anatomía course que daba el and curso de anatomy histología y el de anatomía. course. 6 years ago, we Hace changed 6 that, años cambiamos eso and we y created an creamos integrated curriculum, un plan de estudios which we integrado created modules. y creamos So módulos. the cardiopulmonary Entonces, renal module, el we módulo talk about cardiopulmonar heart, renal, el the corazón, lungs, los and the pulmones kidneys. y los So riñones. you have the anatomy, Se tiene la speak about the anatomía heart, para hablar del embryology, corazón, then embriología, biochemistry después comes in, bioquímica physiology entra y comes después in, fisiología. and makes it much Y easier esto lo for a hace mucho student más to fácil think para like que a el doctor, estudiante piense como un médico rather en than vez de you're learning the anatomy, aprendes then la you're learning the anatomía y physiology después different aprendes year, la and fisiología en then un we año assume the diferente y student will do suponemos everything together. que el estudiante va a I think it's conjuntar more todo. efficient for a student from the Es very más beginning to eficiente start desde el thinking as a principio para el physician. estudiante We empezar have a a patient, pensar como médico. Aquí está el the patient paciente, complains about the se heart. queja del corazón. Immediately, you know, the Inmediatamente ya biochemistry comes, the sabes lab que test, the viene la physiology comes bioquímica, la fisiología together, so it's y se combina. more, I think, Es mucho más, pienso, natural natural somebody to learn those que things alguien together. aprenda estas cosas So we juntas. blend Integramos disciplines. las disciplinas. And it's very interesting for the Y es muy faculty, interesante if you para los haven't done it. profesores, si ustedes no lo han hecho. The faculty is a Los little- profesores, for a bueno, ustedes, biochemist, para un bioquímico, to speak about el anatomy, hablar it's sobre a heresy. anatomía es It's like herejía, the biggest sin. es el mayor And for an anatomist to speak about pecado biochemistry, y that's a la unheard of. vez, al But revés. because the Pero nature of the por curriculum la is naturaleza pushing de those la, organic del changes programa naturally, impulsa I have estos now the cambios de biochemist, manera the natural. anatomist, and the El de physiologist anatomía, to sit together fisiólogo in the y table bioquímica se sientan a la mesa para hablar de las conferencias. Tú vas a decir esto o lo voy a decir. Bueno, tú lo dices aquí, yo después voy a hablar de esto acá. Hemos eliminado mucha repetición porque imagina el fisiólogo dice lo mismo que dijo el de bioquímica y el de genética también. Monitoreamos esto. Entonces quitamos cuestiones de la carga del programa y ahora incluimos ultrasonido. Incluimos en todos los años un programa de ultrasonido cuando el estudiante habla ya de anatomía y vamos al laboratorio de cadáver, después pasamos a ultrasonido, veremos el corazón. En el ultrasonido de pacientes estandarizado de manera dinámica. Las cosas toman sentido si lo vi en la conferencia, lo vi en laboratorio, lo veo en el ultrasonido con el paciente y voy a tener un examen también en OSCE. Entonces, en una de nuestras estaciones OSCE es el ultrasonido. Las cosas se conjuntan y en el ultrasonido hay que vestirse correctamente, habilidades de comunicación, ser profesionales. No es como que voy y pongo el transductor al pecho, no. Todo está bien integrado. Hay muchos beneficios y los profesores deben estar abiertos. También los tienes que convencer al respecto como decano. Yo les convencí
que esto sería bueno. Entonces, al principio todo el mundo, ya saben, estaba un poco tenso, todo, como que está seguro, sí, funcionó. Ahora a todo el mundo le encanta y todo el mundo dice es lo mejor que ha pasado. Just a question. Una pregunta. ¿Han podido medir el impacto de esta nueva técnica? De opciones las preguntas de opción múltiple, de este tipo de preguntas, en el desempeño de los estudiantes, en las mediciones, que es la evaluación, vemos que cuando lo utilizamos, la satisfacción de los estudiantes es más alta, les gusta más. Lo segundo que hemos visto es tienen mejores resultados en examen. Lo tercero, y es lo que ahora nos dicen, pasan menos tiempo estudiando porque es natural la manera en que progresamos en el conocimiento. Si abres un libro y tratas de memorizar y lo cierras y no te acuerdas y te estresas, de esta manera tiene sentido. Dices, sí. Y cuando ya se hace otro examen, sí, claro, van avanzando, lo marcan. Ahora no es universal para todos los estudiantes, no funciona igual. Para algunos es natural, para otros no, pero en general sí hay un mejor resultado. Ahora los estudiantes de medicina son muy inteligentes, pueden estudiar, hacen sus cosas. Estamos tratando, diría yo, con los jóvenes más brillantes del país, o entre los más brillantes del país. Entonces, creo que con el estímulo correcto y el impulso correcto y un método como esto puede ser el método de oro. Yo tengo un sesgo, claro, porque yo lo creé. Yes, sir. Thank you so much. I have just one question. Tengo una pregunta. ¿Piensa que este modo de evaluación, estas preguntas progresivas de opción múltiple, podrían ser implementadas con métodos de enseñanza? Porque aquí en México tenemos una cultura de involucrar a los estudiantes médicos en el proceso y ellos imparten el tema. Tenemos muchos asistentes de enseñanza. Claro que sí. Y pueden pedir a sus estudiantes, ¿tú quieres escribir alguna pregunta para mí? Van a hacer un gran trabajo. Y lo bueno para un estudiante que trata de escribir la pregunta es que aprenda aún mejor el material. Pueden hacer un juego. Quiero que ustedes, como grupo de 10, si tienes una pequeña escuela, si tienes una escuela grande, es problema. Quiero que con grupos de 10 me anoten preguntas de opción múltiple progresiva y el que tenga el mejor, ustedes reciben un premio que van a ser reconocidos al final de año en nuestra ceremonia. Y cielos, van a sacar las mejores preguntas porque son muy inteligentes. Pero aquí la cuestión es que aprenden mejor el material. La otra cosa que puedes hacer es decirle a los estudiantes, si el estudiante terminó ya año 1 y va al año 2, puede enseñar a los del año 1 y pueden crear preguntas de opción múltiple que ustedes van a valorar que sean correctas. Cuando esté correcta les dices, vaya y enseñe estas preguntas a los del año 1. Eso lo utilizamos mucho, es enseñanza de pares y hacen un gran trabajo. Aquí lo único que les decimos es que nosotros necesitamos validar que las preguntas sean correctas, que no tengan error. Y eso ayuda a toda la clase, ayuda a todo el mundo, ayuda a ellos, a los más jóvenes, me ayuda a mí. Yo no tengo que estar ahí a las 9 de la noche haciéndoles preguntas de opción múltiple. Ya soy mayor. No sé cuánto tiempo nos queda, por eso sigo. 4 minutos. La siguiente pregunta. A la 1, a la 2. Muchísimas gracias.